Así que le invito a buscar el capítulo 4, Gálatas 4, desde el verso 21 al 31. Lo voy a leer en la versión de las Américas en esta oportunidad. Dice así la palabra del Señor, la leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dígame lo que desean estar bajo la ley. ¿No oyen la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas 2 mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Porque, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. El Señor bendiga esta lectura. Incline su cabecita así como está. Señor, estamos ante tu presencia. Necesitamos, Señor, estar abastecidos de tu gracia y de tu Santo Espíritu para poder meditar en tu palabra. Bendícenos, Señor, por ella y permite que lo que podamos compartir en esta mañana sea de edificación para todos nosotros. Necesitamos oír tu voz. De hecho, nos disponemos un día domingo como hoy a estar ante tu presencia con miras de escuchar el consejo de tu palabra. Por lo tanto, danos gracia tanto al que expone como al que oye, y tu gracia sea abundante en medio de todos nosotros. Lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Mis hermanos, hemos llegado a un pasaje bastante especial. Y lo cierto es que, aunque Pablo relata brevemente esta historia, porque es un hecho histórico lo que ocurrió, esto no es una hipótesis, sino que es un hecho histórico. Pablo lo usa a favor de lo que va a plantearles a los hermanos de Galacia, de estas distintas iglesias, que estaban siendo atacados por algunos judaizantes. Creo que no vamos a entender con claridad el pasaje si no estamos familiarizados con esa historia. ¿De qué se trató esa historia? ¿Qué es eso del hijo de la esclava, el hijo de la libre? ¿Quién es el hijo de la esclava? ¿Quién es el hijo de la libre? ¿Qué relación tiene la esclava con el monte Sinaí, con la Jerusalén actual, con Arabia? ¿Qué relación tiene esta persona con todo lo que Pablo nombra? Y quisiera, a modo de introducción, quisiera mencionarles un poco de esa historia. Si la sabe bien, la va a recordar. Si no la sabe, va a entender por qué de una manera especial Pablo la usa para hablarles a gentiles acerca de que podemos estar considerándonos herederos de algo que nunca hemos alcanzado, ni tampoco somos parte de esa heredad. Y esta historia comienza en
de la siguiente manera. En el libro de Génesis todos nosotros conocemos el caso de el llamado de un hombre pagano llamado Abraham, que aunque hay algunos libros que no están en nuestra Biblia y espero que no estén, como es el libro de Macabeos, donde señalan que Abraham se ganó el derecho de poder ser llamado y escogido por Dios, de modo tal que estos libros apócrifos mencionan de que la razón por la cual Dios llama a Abraham, porque él se ganó ese derecho, ese favor. Y lo cierto es que la Biblia nos enseña que no es así. Era una persona común y corriente, era tan pagano como sus parientes, no había nada que lo distinguiera. Muy por el contrario, fue solamente una elección soberana de Dios quien toma a Abraham, lo llama y comienza a gestar cierto plan con Abraham, y ese plan comienza con ciertas promesas. Él aproximadamente tenía 75 años cuando lo que se narra en el capítulo 12 del libro de Génesis comenzó a orquestarse. Dice el verso 1 al 4 de Génesis 12, dice: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor se lo había dicho, y Lot se fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Esta historia en realidad comienza con un hombre de 75 años. Y sucedió que aunque Dios le dio la promesa de ser una gran nación, Abraham tenía una piedra de tope, y era que su mujer era estéril. Su mujer Sara era estéril. La promesa ya se había dado de lo que saldría de los lomos de Abraham, una gran nación. Pasado 10 años, ya Abraham tiene 85 años. Pasado 10 años, el Señor vuelve a Abraham, vuelve a hablar con él y a tener Abraham la bendición de recibir voz del Señor y confirmar la promesa que Dios había comenzado a hacerle 10 años atrás. Y dice en Génesis 15, dice que después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor, y esta era la preocupación de Abraham. La preocupación de Abraham es que no tenía heredero. Y él estaba mirando en todo momento como el sucesor de su heredad a un esclavo llamado Eliezer. Y Abraham dice: oh Señor, ¿qué me darás? Pues porque yo estoy sin hijos, y un heredero de mi casa es Eliezer, este damaseno. Dijo además Abraham: no me ha dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero, refiriéndose a este esclavo. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Ahí hasta ese momento Abraham ya era un anciano de 85 años. Al año siguiente, a la esposa de Abraham se le ocurre un plan. Y dijo: si yo no puedo tener hijos, pero sí tengo una esclava, esa era una egipcia, una mujer llamada Agar, lo que podemos hacer para que esta promesa se cumpla: toma a mi esclava, acuéstate con ella, y criemos a ese hijo como nuestro. Esto era ya cuando Adán tenía 86 años
Abraham, estoy confundiendo los A. Abraham toma a esta esclava, le pareció bien, tomó a esta esclava, y sucedió que al momento de que esta esclava observó que concibió, comenzó inmediatamente a mirar con desprecio, en este caso a su ama, a Sara, la comenzó a mirar con desprecio y comenzaron los problemas familiares. Ya que ahora que Agar, la esclava, iba a tener un descendiente, un hijo del amo de la casa, ella observó que tenía garantías especiales. De hecho, el pasaje dice así: Sarai, mujer de Abraham, no había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en tierra de Canaán, Sarai, porque ese era su nombre principal o su primer nombre, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido por mujer, a su marido Abraham por mujer. Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo te entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y lo cierto es que al año siguiente nació este bebé, este hijo, y su nombre fue llamado Ismael. Resulta de que como los problemas familiares comenzaron a suscitarse, Abraham comenzó a tener ciertos problemas serios dentro de su prole. Pero pasado 13 años, ya el niño tenía 13 años, el Señor volvió a aparecer a Abraham. Y dice el capítulo 17 del libro de Génesis, que ya ahora Abraham era un viejito de 99 años. Su esposa era 10 años menor. Por lo tanto, su esposa tenía 89. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él: en cuanto a mí, ahora mi pacto esté contigo y serás padre de multitud de naciones, y no será más llamado Abraham, sino tu nombre se llamará Abraham, porque yo te haré padre de multitudes de naciones. Yo te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y tu descendencia después de ti, con todas las generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y haré de ti y a tu descendencia después de ti, les daré la tierra de tus peregrinaciones hasta la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Y dice el verso 15, entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, sino Sara será su nombre.
la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblo vendrán sobre ella. Y analice por favor el verso 17. Abraham tenía todas sus esperanzas en Ismael. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, hombre de 100 años, ¿ha de nacer un hijo y Sara que tiene 90 años concebirá? Y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Hasta ahí lo que está ocurriendo es que todavía Abraham ponía la esperanza como el heredero en el cual se iban a cumplir todas las promesas era Ismael. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para tu descendencia después de él. Y si bien es cierto, aquí vuelvo a repetir, la edad de ellos, la edad del niño eran 13 años. El niño y el padre se circuncidan juntos porque la señal del pacto que Dios estaba haciendo era la circuncisión. Y al año siguiente, ya cuando Abraham tiene 100 años, nace Isaac. Cuando Isaac nace, los problemas vuelven a surgir, porque Ismael tenía 14 años. Ismael se burlaba de su hermano Isaac. Incluso dice que cuando Isaac fue destetado, Ismael se burló, Sara lo vio y comenzaron los problemas y Sara comenzó a pedir, echa a este y a su madre, sáquenlos de aquí. Y eso le pareció duro a Abraham. No puede ser, y yo por favor quiero que usted entienda de que lo que va a relatar Pablo en Gálatas, que es la base de esta predicación, no tiene que ver con algo sentimental, sino que es algo alegórico, tipológico. Porque Dios le habla a Abraham y le dice, no tengas pesar por lo que te pide tu mujer. Yo voy a cuidar del niño. Para todos los emocionales que estamos en esta mañana. Yo voy a cuidar del niño. Lo voy a bendecir, lo haré fiero. Él peleará con todos, todos pelearán con él, pero él será un hombre fiero. Yo lo voy a bendecir, haré naciones de él. Y desde ahí que se entiende que la tradición es que toda esa península arábica del norte y oeste de Palestina corresponde a los descendientes de Ismael, que son los árabes, la tierra de Arabia. Pero lo cierto es que Abraham tuvo que cumplir con esto y echó a Agar y a su hijo. Así más o menos es la historia. Una historia que está llena de cosas que uno puede extraer y puede darle explicación. Pero yo antes de sumergirme un poco en el texto, quiero dar una recomendación. Y la recomendación es para todos, especialmente para los que predican. Tenemos que tener cuidado de usar textos y alegorizarlos cuando la Biblia no los alegoriza. Porque comúnmente hay personas que toman cualquier texto y le dan un significado que la Biblia no les da. ¿Se entiende eso? Tenemos que tener cuidado con abusar de la tipología. Porque lo cierto es que hay una entidad llamada la alta crítica
que observa que hay un problema serio en la Biblia. ¿Y sabe cuál es un problema? Es que hay algunos autores del Nuevo Testamento que parecen no respetar e interpretar a su manera hechos del Antiguo Testamento, dándole un significado distinto a lo que el Antiguo Testamento trataba de decir. Como por ejemplo, cuando nosotros miramos 1 Corintios capítulo 10 y el apóstol Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, que todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. Y resulta que usted se va al Antiguo Testamento y en ningún pasaje se aluda que la roca que lo seguía y brotaba agua era Cristo. Y pareciera que los autores del Nuevo Testamento no respetan el género literario del Antiguo Testamento. Yo les recomiendo no hacer eso, porque lo que la palabra del Señor sí es una revelación progresiva. Y siendo una revelación progresiva, y esto los hermanos más ancianos lo pueden anotar, no tengo ningún problema en explicárselos del día viernes. Pero la Biblia, al ser una revelación progresiva, tiene algo que se llama una metanarrativa. Es decir, desde Génesis hasta el Apocalipsis hay una gran narrativa que comunicar. Y lo que los autores del Nuevo Testamento hicieron, a veces alegorizar hechos que no son alegorizables, como en este caso, un texto histórico. Tomar un texto histórico, algo que ocurrió, y darle un sentido alegórico, eso lo hicieron bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero eso no nos autoriza a nosotros a estar alegorizando cualquier pasaje del Antiguo Testamento. No nos autoriza. Tenemos que quedarnos con la revelación que Dios ya nos da en su palabra. Como recomendación, tienen que saber que el Antiguo Testamento contiene la revelación del Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento es revelado con más amplitud en el Nuevo Testamento. De modo tal de que tenemos que ser fiel a lo que nos está comunicando Pablo, y especialmente los autores del Nuevo Testamento. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque aunque usted no lo crea, a nosotros también nos pasa. Yo no sé si muchos de ustedes habrán leído la Biblia entera más de una vez. Lo siento por algunos. Que entre paréntesis, no es mucho esfuerzo. No lo es. El único esfuerzo es luchar contra nuestra carne. Nada más. Pero escúcheme. Cuando usted no observa el espíritu que hay detrás de la letra, usted tiende a ver en lo que lee una idea equivocada. Ejemplo, pareciera que cuando usted lee a David, lee a Sansón, lee a Daniel, lee a Nehemías, pareciera como que la Biblia nos está enseñando a seguir sus ejemplos. Y eso es porque no hemos sido capaces de ver que detrás de esa narrativa pequeña o de esa micronarrativa se esconde un contenido que está detrás de la letra, escondido detrás de la letra. Y el contenido las Escrituras mencionan que el contenido real que hay detrás de toda la Biblia es Cristo. Es Cristo, es las promesas, es Cristo y su obra, es el plan de redención.
Esto es como lo que hacen los cineastas, ¿no? Y lo termino de explicar para ir al texto. Los cineastas hablan de una segunda narrativa. La teología habla de la metanarrativa. ¿Y qué es esto? ¿Se ha dado cuenta? De repente usted está viendo la película y están los personajes y todo como que apunta a un lugar, y de repente se da vuelta la historia porque aparecen otros personajes y usted se da cuenta que nunca la historia se refirió a los que comenzaron, sino a los que estaban detrás. La Biblia también hace lo mismo. ¿Te recuerda el pasaje de Lucas, capítulo 24? Cuando el Señor resucitó y se encontró con dos personas camino a Maús. ¿Lo recuerda? Y el Señor se acerca a ellos y ellos le dicen, oye, le dice, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido acerca de Jesús, un varón poderoso en palabras y en obras, que dijo que iba a resucitar y no resucitó, solo que algunas mujeres nos han dicho que no está en la tumba? Y el Señor dice estas palabras: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, comenzando desde Moisés, por los profetas, les declaraba todo lo que de él decía. ¿Qué es lo que nunca lograron ver? Lo que las letras escondían detrás. Y eso que esconde detrás es Cristo y el plan de redención. Por lo tanto, cuando nosotros vemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Moisés y todos ellos, mis hermanos, no son nuestro principal ejemplo. Nuestro principal ejemplo es Cristo. Todos ellos fueron copias débiles de Cristo o su obra. Pero nuestra mente, como dice Hebreos capítulo 12, debe estar puesta solo en Jesús. Solo en Jesús. Bien, habiendo dicho eso y habiendo hecho una aclaración referente a la alegoría, veamos ahora lo que dice Pablo. Díganme los que desean estar bajo la ley. ¿No oyen la ley? Volvamos a esta historia. Volvamos a este hecho. Recordemos algo. Pablo se encuentra con un grupo de personas que se introdujeron a la iglesia y comenzaron a decirles, ¿saben qué, hermanos? Sí, es bueno que acepten a Cristo. Es bueno que tengan a Cristo como su Salvador. Es bueno que ustedes acepten su obra. Pero ninguno de ustedes se puede hacer un claro descendiente de Abraham, a quien se le dieron las promesas, si usted no se hace un judío. Y por ende no guarda la ley, no se circuncida, ni está de acuerdo con el calendario que Dios ha dado a su pueblo. Por lo tanto, la salvación que ustedes recibieron en Cristo debe ser perfeccionada por lo que dice la ley. Ahora hago una mención. Cuando Pablo usa en Gálatas la ley, no se refiere a los 10 mandamientos, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Esa es la razón por la cual se usa el relato de Abraham y Sara en este contexto. Y Pablo les dice, les hablo a ustedes que quieren estar bajo la ley. ¿No escuchan la ley? ¿No la oyen? ¿No entienden lo que ella dice? Porque la ley está llena, mis hermanos. El Antiguo Testamento, está lleno de las enseñanzas que indican que el hombre sin Cristo no tiene esperanza. Está lleno. ¿Usted se acuerda de este pasaje de Jesús conversando con Nicodemo? Cuando Jesús le dice a Nicodemo que tienes que nacer de nuevo. Nicodemo pregunta, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Y sabe lo que le dice Jesús? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas?
¿Qué se le estaba escapando a Nicodemo? Porque el Antiguo Testamento, el pasaje que Jesús está tomando para decirle de que Él no tiene esperanza en sus méritos, que no importa cuánto Él sabe, ni qué es lo que haga, Él no tiene esperanza por sí mismo, es el pasaje que Dios tomó, que Jesús tomó acerca de Jeremías y Ezequiel. De que si Dios no lo lava con agua limpia y ese lavamiento provoca en él un nuevo nacimiento, no hay forma de salvarse. Como decía los pasajes anteriores, Pablo en su carta a los Gálatas, que la ley no justifica a nadie. ¿Recuerdan ustedes el capítulo 3? En que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y Pablo les dice, no oyen la ley porque está escrito. Y lo más probable es que estas personas hayan tomado como argumento de que son descendientes de Abraham y que eso les da un valor agregado que Cristo no puede dar. Y Pablo les dice, porque está escrito, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva, y comienza Pablo a mostrar ciertas diferencias, el hijo de la sierva nació según la carne, pero el hijo de la libre nació según una promesa. Ustedes que se dicen ser descendientes de Abraham, Pablo les va a decir, a ver, parémonos un poco, analicemos realmente de quién son descendientes. ¿Son descendientes de Ismael o son descendientes de Isaac? Porque los descendientes de Ismael, ellos nacen según la carne. Y al nacer, nacen en una condición de esclavitud. Y valga esta referencia, porque el Antiguo Testamento también nos dice de que los esclavos nacidos en casa, ¿sabe qué siguen siendo? Siguen siendo esclavos. A menos que el patriarca los reconozca, pero siguen siendo esclavos. Y Pablo les dice, bueno, si ustedes dicen ser descendientes de Abraham, ¿de qué parte son? ¿De qué lado son? ¿Son del lado de la promesa o son del lado de la esclavitud? ¿De qué lado son? Los del lado de la promesa viven por la promesa y los del lado de la esclavitud hacen cosas según su carne. Y Pablo dice, esto contiene una alegoría, pues estas 2 mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud, es decir, Agar. Verso 25. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Y esta es la alegoría de Pablo. Pablo les está tratando de decir, ¿saben qué? El monte Sinaí es el lugar donde Dios hizo un pacto con Moisés. Ese pacto tenía ciertas condiciones, y estas son las condiciones. Esta es mi ley para que ustedes la cumplan y vivan por ella, de modo tal que toda aquella persona que no cumple la ley queda sujeto a la esclavitud de la ley. Depende de la ley, depende de su integridad, depende de su obra. Si no cumple la ley, queda bajo esclavitud. Y Pablo dice que los descendientes de Agar nacen bajo esa condición. Y que Agar representa el monte Sinaí. Que Agar representa la Jerusalén actual, dice Pablo. En los tiempos de Pablo, la gran mayoría de las personas que se establecieron en Jerusalén y que quedaban en Jerusalén en el tiempo en que se escribió la carta de los Gálatas, eran personas no cristianas, en su gran mayoría. No se olvide que por la persecución de Esteban, todos huyeron.
En su gran mayoría huyeron por la persecución de Esteban. Por lo tanto, la gente que estaba quedando en Jerusalén eran judíos que no creían. Y Pablo a ellos les dice que la Jerusalén actual sigue estando en esclavitud. ¿Por qué? Porque ellos dependen de su obediencia a la ley, creyendo de que su obediencia a la ley les va a hacer salvos. Esa es la razón por la que Pablo dice en el verso 24 y 25, esto contiene una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. Una proviene del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Esto es Agar. Pero ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pablo les está diciendo a los hermanos, ok, son hijos de Abraham, pero ¿de qué lado? ¿De qué lado? Preguntémonos nosotros. ¿Nosotros somos hijos de Dios? Sí, somos hijos de Dios. ¿Pero bajo qué línea? ¿La línea de las obras? ¿O la línea de las promesas? ¿Qué es lo que a nosotros realmente le da fuerza a nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro cumplimiento, o el confiar absolutamente en las promesas de Dios? ¿Somos hijos de Dios bajo qué línea? Porque sí, todavía hay personas que están bajo esclavitud y dicen ser hijos de Dios porque creen que se han ganado ese derecho. Y eso es lo que Pablo le está tratando de decir. Eso es imposible. No podemos impresionar a un Dios eterno con obras temporales. Mi hermano, hay que ser tajante en esto. No depende de ti. Bájate de ese pony. No depende de ti. Si no fuese por la promesa hecha a Cristo Jesús, ninguno de nosotros podría ser salvo. Pero hay un problema. Todos lo decimos, mi hermano. Todos lo decimos. Todos decimos, sí, Cristo es la fuente de mi salvación. Pero muchas veces en nuestra práctica, incluso nuestra vida cotidiana, manifiesta de que no estamos tan convencidos y hemos hecho algo, lo que Jacob explicó hace un tiempo atrás, algo que se llama un sincretismo. Hemos mezclado nuestras obras con las obras de Cristo y creemos que estas dos se conjugan y hacen un verdadero cristiano. Mi hermano, jamás eso va a ser válido, jamás. Jamás. Me recuerdo una de las enseñanzas de Jesús y fue estas palabras. Dijo Jesús, nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo hará peor la ruptura. Continúa diciendo, nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque se perderá el vino juntamente con los odres. Y cuando nosotros leemos eso, esa enseñanza tan especial de Jesús, a veces nos imaginamos, ¿qué querrá decir con eso? Jesús está diciendo esto, yo no puedo ser un parche en la vida de las personas. ¿Qué pasaba con los vestidos? Los vestidos viejos eran vestidos ya usados que al ser pasados por el agua ya se habían encogido lo suficiente. Y cuando un vestido tenía alguna ruptura, se rompía, ponerle un paño nuevo era una tremenda locura.
Porque ese vestido, al ser expuesto nuevamente al lavado, el paño nuevo, o el parche, por decirlo así, se iba a encoger y el vestido se iba a romper más de lo que estaba. Lo mismo pasaba con los odres. Los odres eran hechos de pieles de cabra. Y cuando le echaban el vino nuevo y el vino fermentaba, las pieles de cabra se estiraban. Pero una vez que el odre había sido estirado y el vino contenido había fermentado, no se podía volver a usar con un vino de la misma categoría, un vino nuevo, porque el odre perdió la capacidad de estirarse. De modo tal que si le echaban vino nuevo, el odre se iba a romper y se iba a perder tanto el vino como el odre. Así también es en el caso nuestro, en el caso de nuestra salvación. Jesús no es un parche para nosotros los cristianos. Es decir, yo no tengo una vida en la cual yo agrego a Jesús y Jesús pasa a ser un agregado de todo lo que hago. Es decir, si yo tengo alguna dificultad y quiero ir a Dios y a veces reclamo ciertas cosas a Dios y le digo, Dios, tú tienes que oírme. Yo voy todos los días a la iglesia. Yo estoy comprometido con todas las cosas que en una iglesia se piden. Yo oro todos los días y uno comienza a mirar que al final el sentido de justificación de la persona está basado en todo lo que hace. Y Jesús pasa a ser un agregado. ¿Cuál es el agregado? Y es discúlpeme esto, se lo voy a decir con claridad, es la visión más horrible del evangelio actual, decir que Dios hizo una parte y nosotros debemos hacer la otra parte. Eso es horrible. Es decir, Jesús es solo un agregado de todo lo que tú haces. No, mi hermano, no es así. Porque si esa es tu visión, escúchalo bien, Jesús te va a hacer tira. Te vas a llenar de amargura, te vas a llenar de tristeza, porque te vas a dar cuenta que un evangelio así no prevalece. Un evangelio así no tiene descanso. Un evangelio que tenga plena disposición de lo que tú haces es extremadamente triste. Tienes que reconocer algo. Ninguno de nosotros de manera natural damos la talla. Nosotros no estamos en una condición natural que nos permite agradar a Dios por lo que nosotros hacemos. Romanos 8, verso 7 dice que nuestros designios, todo lo que somos, nuestra voluntad, los designios de la carne, son una enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos. Jesús no debe ser un agregado. Tenemos que descansar plenamente, que es por causa de que nuestro pecado nos hizo unos inútiles en relación a nuestra salvación. Hubo alguien que tuvo que salvarnos de principio hasta el final. Alguien tuvo que reemplazarnos en la culpa para que todo el justo juicio de Dios recayera sobre él. De modo tal que no pasa a ser un agregado, pasa a ser la razón exacta de nuestra salvación. No hay más. Ok, pero si no hay más, ¿qué pasa con el desánimo espiritual? ¿Cuáles son las causas del desánimo espiritual? Recuerdo hace tantos años, pasando por consejería pastoral, esto me lo comentaba Miguel en una oportunidad hace muchos años. Y él nos hizo una prueba de cómo evaluábamos a una persona que pasa por
Lo que pasa es que la palabra que usó aquí está ¿cómo es? Satanizada. Pero es la palabra depresión espiritual. Nos choca, ¿cierto? Pero hay una doctrina de eso, se llama depresión espiritual. Y de hecho, Martin Lloyd-Jones escribió un libro maravilloso sobre depresión espiritual. Bueno, de eso se trataba, me acuerdo, aquellos años, esa consejería pastoral, de los hermanos que están espiritualmente desmotivados, están en una angustia espiritual. Y nos pusieron ahí un ejemplo de una persona y ¿cómo los evalúas? ¿Cómo los evalúas? Todos nos equivocamos, hermanos, todos nos equivocamos. Yo me refiero a mis compañeros, incluido yo. Todos nos equivocamos. Y decía decía Miguel, ¿y cuál crees que es el camino que nosotros debiéramos emplear para que estas personas salgan de su desmotivación, salgan de su angustia, salgan de su depresión espiritual? Y todos comenzamos, bueno, hay que animarles, hay que predicarles la verdad del Evangelio. Bueno, a estas personas hay que tenerles mucho cariño porque a lo mejor son depresivas de manera genética. Después que todos dimos la explicación, él se rió un poco y dijo, qué burdo son todas estas respuestas. Porque una persona que cae en desánimo espiritual es un soberbio que se esconde detrás de un cartel llamado cristiano, que se desanima porque no confía en las promesas de Dios. Porque todo lo que descansa, aunque diga que descansa en Dios, él descansa en lo que ve en sus ojos. Él cree en sí mismo, él cree que puede. Todo el peso lo tiene en sus hombros. Todo lo que hace cree que depende de él. Y aunque usa a Dios como un ebrio usaría una farola para apoyarse, y aquel lisiado ocupa un bastón para sujetarse, aunque usa a Dios desde sus labios, su corazón no descansa en las promesas de Dios, sino que él descansa en lo que él es capaz de producir. En ese sentido, el antídoto para esta persona sí es el Evangelio, pero es el Evangelio que parte de una buena raíz. La raíz es el arrepentimiento y el renuncio a confiar en ti mismo y descansar plenamente en la obra de Cristo. ¡Wow! ¿Cuántos desanimados hay en la iglesia? Te invito, mira hacia adentro y di, ¿cuál es la causa de mi desánimo? Míralo, haz el ejercicio. ¿Cuál es la causa? ¿Dónde está la raíz? Y te vas a dar cuenta que la raíz es eso, eres tú. Eres tú y tu falta de fe en las promesas de Dios. Eso es. Te tomo otro ejemplo. Porque a veces no, si yo no tengo a Jesús como un parche, Él es la razón de mi vida. Ok, pero cuando pecas, ¿por qué crees que no tienes cara para venir a la iglesia? Y muchas personas de las que pecan simplemente dejan de venir. Pregunta, ¿por qué crees que pasa eso? No me siento digno. Pero hermano, si nunca en la vida has sido digno. Nunca. Jamás. ¿Sabe lo que se esconde detrás de eso? Un sentido de autojustificación. Eso es lo que se esconde. Porque te voy a decir, jamás la doctrina de la gracia, jamás han promovido el pecado. Muy por el contrario, la doctrina de la gracia asumen que una persona que ha sido salvada es una persona que ha sido liberta de la esclavitud del pecado. De modo tal que pecar deliberadamente es una evidencia de que nunca has sido salvo. Esa es la verdad. Pero eso no significa que no pecamos.
porque todos pecamos. Pero ¿cuánto te hiere tu pecado por sobre la promesa de Dios? ¿Cuánto te hiere? Y ahí nos damos cuenta de que aunque decimos que Jesús es la plena realidad de nuestra vida, hay cosas que nos van sucediendo que nos evidencian todo lo contrario. Jesús es un agregado en nuestra vida. Entonces, frente a esto, ¿de quién somos descendientes? ¿Sabes cómo nació Ismael? Ismael nació de algo tan ocurrente de Sara que le dijo: no puedo tener hijos, y yo creo que la forma en que podríamos tener hijos, evaluemos un plan, hagamos un plan. Nosotros hagamos esto posible. Toma mi esclava, ten a mi esclava, acuéstate con mi esclava va a tener un hijo y vamos a criarlo como el hijo de la promesa. ¿No nos pasa lo mismo? Ayudémosles a Dios a que esto se cumpla, que esto se haga realidad. Descansemos mejor en las inmutables promesas de Dios. Porque en la tarde, cuando estudiemos a Isaac, nos vamos a dar cuenta que desde su nacimiento y su vida, todo fue un milagro. Todo fue un milagro. Aún desde lo que Abraham tuvo que confiar, todo fue un milagro. Mis hermanos, solo para terminar, cuidado. Pablo hace una tipología con respecto a los hijos de la esclava y sus conductas. Y Pablo dice que los hijos de la esclava comúnmente persiguen a los hijos de la libre. ¿Sabe lo que decía un predicador del siglo XVII, XVI, XVII, Spurgeon? ¿No? ¿XVII? XVIII. ¿Sabe lo que decía Spurgeon? Decía: cuídense de los hijos de la esclava, porque los hijos de la esclava son mayores que los hijos de la libre. Tienen más años. 2, son más fuertes. Y los hijos de la libre son más débiles. Pero esa debilidad es momentánea. Por eso es que Pablo escribió: Juan, hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. Escúcheme, mis hermanos. Lamentablemente, las actitudes de los hijos de la esclava, como Pablo la define, Él la toma en sincronía con los legalistas que habían entrado a las iglesias de Galacia. Aquellas personas que les molesta la libertad de otros. Aquellas personas que tienen una visión con respecto al Evangelio, y si la gente no cuadra con su visión, no son cristianos. Yo no sé, hay un dicho por ahí, que el que hizo las divisiones de la Biblia iba sentado en un burro y cada vez que el burro saltaba, él dividía el capítulo. Porque este contexto no termina en el capítulo 4. De hecho, el capítulo 5 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. El contexto sigue. De hecho, en todos sus comentarios nunca termina en el versículo 31, siempre termina en el capítulo 5. Pero lo que yo pretendo decirle: cuídense de eso. Cuídense de eso. Porque si somos descendientes de Abraham por medio de la fe, eso dice la palabra del Señor. ¿Sabe quién es el descendiente real de Abraham? Es Cristo.
Eso decía el capítulo anterior. Y si por la fe en Cristo las promesas de Abraham nos alcanzan, cuidado con comportarnos como que si no fuéramos hijos de la promesa. Porque la razón de lo que somos es simplemente el hecho de que creímos en Cristo. Nada más. Estás aquí porque la gracia del Señor te alcanzó. No impongas una carga en tus hermanos que ni tú ni nadie ha podido llevar. Deja las promesas del Señor que se hagan una realidad. Como se han hecho una realidad en ti, que se hagan una realidad en tus hermanos. Que Dios nos bendiga. Por la tarde conversaremos acerca de Isaac y lo que él representa como un hijo de la promesa. Póngase en pie y oramos al Señor. Señor Jesús, queremos pedirte perdón si hasta aquí no hemos sabido descansar en tus promesas. Si nuestro entendimiento, Señor, no nos alcanza para tener una plena confianza, no una cosa de declaración, no una cosa mental, sino que nuestro verdadero ser pueda descansar en ti, Señor. Que podamos realmente tener paz, que podamos confiar, Señor. Que las angustias de nuestra vida, Señor, no sean una evidencia de nuestra falta de confianza. Somos tus hijos, somos una nueva sociedad, somos, Señor, descendientes del heredero principal que es Cristo. De hecho, Señor, nuestra vida cristiana consiste en que Cristo sea formado en nosotros. Por eso, Señor, no queremos comportarnos como hijos de la esclavitud, ni tampoco queremos imponer esos criterios en la iglesia del Señor, la que tú ganaste, compraste con tu propia sangre. Así lo dice tu palabra, y que al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es Él, Señor, que a través de su sacrificio nos ha hecho herederos. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ayúdanos a descansar en eso, Señor. A levantar la mirada, Señor. Y a no dejar que el pecado nos domine, ni tampoco nosotros querer dominar con reglas que tu palabra no nos enseña a otros. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a descansar única y exclusivamente en Cristo. Que al final del día podamos decir: Cristo es suficiente. Gracias, Señor. A ti el honor, la gloria y la alabanza.